Bendiciones, hermanos, un saludo nuevamente a cada uno de ustedes, cada día compartiendo la palabra del Señor, con todo nuestro cariño y nuestro afecto a cada uno de ustedes, hermanos. Es un honor, un placer poder saludarles cada día y poder estar ahí hablando de las cosas del Señor, de la palabra del Señor. Así que Dios nos ayude en un nuevo día, un nuevo tiempo para poder trabajar en la obra del Rey. Damos gracias al Señor porque podemos estar haciendo este trabajo, por así decirlo, ¿no es cierto?, de transmitir cada día, hermanos, la palabra del Señor. Estamos, hermanos, estamos intentando, ¿no es cierto?, hacer un poquito algún estudio de la palabra del Señor. Estamos intentando varias cosas y ya vamos en el capítulo 7, hermanos, capítulo 7 de Hebreos. Capítulo 7 de Hebreos. Acuérdense que ayer hablábamos de que el capítulo 7 es bastante delicado, complicado diría yo, no es que sea delicado ni complicado en otro sentido, sino que es la palabra del Señor y hay que buscar la fórmula para que podamos comprenderla. Y una de las cosas que tenemos que hacer es buscar al Señor en oración, en clamor, para que Él nos revele, en este caso nos ilumine, ¿no? Nos pueda dar luz en ciertas cosas. Aquí el autor entonces está intentando mostrar a un grupo de gente judía que se había convertido a Cristo, pero estaban en descenso, ¿sí? Estaban como, ¿cómo le puedo llamar? Estaban así como, estaban así medios cansados, agotados, con ganas de volver al judaísmo. Y en este caso esta carta enviada para ellos, para animarles, para motivarles. Y aquí está mostrando entonces que Jesucristo es el superior y es mejor sacerdote. El sumo sacerdote, no hay como Él, indestructible, nunca va a acabar, nunca va a terminar. Así que vamos a mirar en algunos versículos del capítulo 7 que ya estamos. Vamos a mirar, ¿no es cierto? Déjeme mirar el versículo, aquí está, ya. Vamos a mirar del 11 en adelante, a ver si podemos, si que logramos intentar terminar hoy día. Dios dice, le dio la ley al pueblo de Israel. Y esa ley, hermanos, se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo a ser perfecto, ¿ya? Pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente. Mire, uno que no fuera descendiente del sacerdote Aarón, sino como Melquisedec. ¿Te fijas? Porque si cambia la clase de sacerdote, también cambia la ley. Y estos versículos hay que tratar de comprenderlos, hermanos. Ese sacerdote era tan distinto del cual estamos hablando, es nuestro Señor Jesucristo. Como todos sabemos, Él no descendía de la familia de Aarón, sino de la de Judá. O sea, la ley de Moisés dice que de esa familia ya nadie puede ser sacerdote y nunca un sacerdote ha salido de ella. Entonces, vamos hasta aquí, enseguida vamos a ir leyendo algunos otros versos, pero lo importante, ¿no es cierto?, que podemos captar acá es, hermanos, que es Jesús en nuestra bendición, en nuestra garantía, es lo más precioso que nos ha podido pasarnos a nosotros, ¿ok? Así que, hermano, aquí vemos que una vez, ¿no es cierto?, una vez que se alteraba el sacerdocio, ya se seguía por necesidad el alterar también la ley. Claro, había que alterar la ley, porque la persona a la que se hace referencia pertenece a una tribu totalmente diferente, totalmente distinta, ¿ya? Acuérdense que de Judá procede el Señor Jesucristo. Y Moisés ya no dijo nunca nada de esa tribu en relación con el sacerdocio. Entonces hay cosas, ya, hay cosas que están todavía más indiscutiblemente claras, ¿no? Si se instaura un sacerdote diferente, un sacerdote de la orden de Melquisedec, un sacerdote que llegó a serlo no según la mera descendencia humana, sino según el poder de una vida que es indestructible, hermanos, porque el testimonio de la Escritura en relación con este punto es lo siguiente. Decía, tú eres sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec, ¿ya?
si así están las cosas, surgen dos conclusiones. Por una parte se presenta la abrogación ya del anterior mandamiento por su propia insuficiencia. El problema es que el antiguo sacerdocio había en ellos insuficiencia, había inutilidad, porque la ley no consiguió nunca producir, la ley nunca produjo el efecto, hermanos, para lo que se había promulgado. Ya lo que hace en el fondo la ley es mostrar que el hombre es pecador, no hay otra situación ahí. Entonces, obviamente, y los encierra a todos, ¿no es cierto? A todos como pecadores, ¿ya? Y que necesitábamos un Salvador. Eso es lo que hace la ley, mostrar que el hombre no podía hacerlo solo, no podía hacerlo por obras, sino que tenía que hacerlo a través de un Salvador y que fuera este Salvador perfecto. Entonces, al leer este pasaje, tenemos que recordar la idea básica de la religión, que nunca, ¿no es cierto?, se le va de la mente al autor de los Hebreos. ¿Qué es lo que pensaba el autor de los Hebreos? Ya para él, en este caso, estoy hablando del autor de los Hebreos, para él, ya, religión era acceso, o es acceso a la presencia de Dios como amigos, sin ningún impedimento. Eso era para él, y en el fondo para nosotros tiene que ser lo mismo: relación, comunicación, comunión con él a través de Jesucristo. Entonces, la antigua religión judía, hermanos, estaba diseñada para producir esa relación de dos maneras. ¿Ya? Primera, por la obediencia a la ley, ¿ya? O sea, en este caso, el que cumplía la ley era amigo de Dios. ¿Te fijas el detalle? Y la segunda, se reconocía de esa obediencia perfecta, ya estaba fuera de las posibilidades de cualquier persona. O sea, que alguien pudiera cumplir al pie de la letra cada una de las leyes que estaban, estoy hablando del antiguo pacto, ya no prácticamente era imposible. Entonces, como cada uno y cada cual caía una y otra vez, ya obviamente se entraba en el sistema sacrificial. En este caso, un animalito o un ave, de acuerdo a las condiciones financieras, tomaba mi lugar. ¿Te fijas? Entonces, cuando una persona era culpable de haber quebrantado la ley, tenía que hacer eso. Se suponía que el sacrificio correspondiente remediaba esa ruptura. Y en el fondo ahí yo trato de sacar una conclusión. Antiguamente lo que se hacía con el pecado era como meter la basura debajo de la alfombra nomás. ¿Ya? Eso yo trato de sacar una ilustración, ¿no? En el Antiguo Testamento metían la cosa debajo de la alfombra nomás. Más que nada como una cosa de cubrir más que nada el pecado, ¿no? Pero nunca se fue quitado. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo? Cuando Cristo viene, Él lo quita definitivamente el pecado. Entonces, cuando el autor de Hebreos dice que el pueblo de Israel llegó a ser el pueblo de la ley sobre la base del sacerdocio levítico, quiere decir, hermanos, que si los sacrificios levíticos que expiaban, ¿no es cierto?, que expiaban los pecados, la ley habría sido totalmente imposible. Pero de hecho, hermanos, estaba demostrado que el sistema levítico sacrificial ya era incapaz, nunca pudo, incapaz de restablecer la relación con Dios ya que el hombre había perdido. Increíble, ¿no? Esa parte, ¿no? Así que se necesitaba de un nuevo sistema, sí o sí. Se necesitaba de un nuevo sistema, el de la orden de Melquisedec. ¿Te fijas? De la orden de Melquisedec. Dice que ese sacerdocio, hermanos, difiere del antiguo en que no depende en absoluto de la estructura humana. ¿Te fijas? No dependía de la estructura humana, en este caso de la parte carnal, que podría ser la palabra original, ¿no? Sino del poder, ahí dependía, del poder de una vida que es indestructible. Entonces, lo que quiere decir es que cada una de las reglas que regían en el antiguo sistema tenían que ver, ¿no es cierto?, con el cuerpo físico del sacerdote. Y para hacerlo tenía que ser descendiente directo de Aarón, no podía ser de otra manera. Entonces, luego había 142 defectos físicos, hermanos, que le calificarían si tuviera
que le calificarían o no, si tuviera algún defecto, él podía quedar eliminado. Y de hecho estos son detallados en Levítico capítulo 21, ¿ya? Entonces la ceremonia de ordenación se perfila ahí ya en Levítico 8, hermanos. ¿Qué es lo que había que hacer con el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, hermanos? De hecho se le bañaba en agua para quedar ritualmente limpio. Eso había que hacer. Lo primero que había que hacer era se bañaba en agua para quedar ritualmente limpio, se le vestía con los 4 artículos sacerdotales, que en este caso eran los calzones de lino, la túnica tejida de una pieza, la tiara y el cinto. También se le ungía con óleo, ¿ya? Con aceite, y se le ponía en el lóbulo de la oreja derecha, ¿cierto? En este caso, el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo del pie derecho, ¿no es cierto? Se le ponía sangre de ciertos sacrificios que se habían hecho. Y obviamente cada detalle, ¿no es cierto? Cada detalle afectaba el cuerpo del sacerdote. Entonces, una vez ordenado, tenía que cumplir con muchas cosas. Abluciones con agua, unciones con aceite, tenía que cortarse el pelo de cierta manera. Entonces, el sacerdocio arónico dependía absolutamente de cosas físicas, desde el principio hasta el fin. Y aquí, mira, hay un detalle bien interesante que yo quisiera que usted lo tuviera claro. Mire, el carácter, la habilidad y la personalidad no entraban para nada. O sea, no importa cómo fuera. Total, tenía la descendencia. Pero el nuevo sacerdocio dependía de una vida que era absolutamente santa, hermanos, indestructible. Entonces, el sacerdocio de Cristo nunca dependió de cosas físicas, sino de lo que Él era como tal, de lo que Él era en sí mismo. Y aquí tenemos una verdadera revolución en esto, hermanos. Ya no eran las ceremonias, ya no eran las observancias externas, ya lo que hacía al sacerdote, sino el valor interior que había en aquel, ¿no es cierto?, que iba a morir por nosotros, en este caso del Señor Jesucristo. Entonces, además había otro cambio de consecuencias fundamentales. La ley, hermano, era tajante en cuanto a que todos los sacerdotes tenían que ser, como dije, de la tribu de Leví y descendientes de Aarón, ¿cierto? Pero Jesús, aquí hay otra cosa bien interesante que ayer lo hablaba un poquito, pero Jesús pertenecía a la tribu de Judá. Por tanto, el hecho, ¿no es cierto?, de que Él es el nuevo sacerdote implicaba entonces que la ley, hermanos, se había cambiado, se ha suprimido. ¿Te fijas? Y la palabra, ¿no es cierto?, que se usa para la cancelación, aquí hay una palabra que se usa para cancelar, es atetesis. Y esta palabra es la que se usa para la anulación de un tratado, la abrogación de una promesa, o podríamos decir también la supresión de un nombre del registro y para dejar una ley o regla sin efecto. O sea, hermano, lo que estamos diciendo entonces es que toda la parafernalia de la ley ceremonial quedó borrada en el sacerdocio de Jesús. Ahora, no podemos decir que la ley no sirvió para nada, eso hay que tenerlo claro. La ley cumplió su objetivo, cumplió su propósito y Cristo mientras Él estuvo, ¿cierto?, en tierra, Él cumplía al pie de la letra, ¿no es cierto?, lo que había que hacer. Siempre respetó, obviamente, la ley, ¿ya?, del Antiguo Testamento. Entonces, por último, hermanos, podemos ver ahí que Jesús puede hacer lo que el antiguo sacerdocio no podía. O sea, podía darnos acceso a Dios. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que le impidía al hombre el acceso a Dios, hermano? ¿Por qué el hombre no entraba así tan sencillamente, tan fácilmente? Primero había un problema. Los hombres de aquel entonces tenían mucho miedo, ¿no? Mientras Dios le impide terror al hombre, y eso fíjate que hoy día todavía existe, hay gente que le tiene terror a Dios, y el hombre no va a poder confiar nunca en alguien que le tiene temor, que le tiene terror. No digo de temor de reverencia, sino que de miedo, ¿no? Y Jesús vino para mostrarle a los hombres, claro, cuando vino Jesús, vino para mostrarles a los hombres el amor infinito,
el tierno amor que Él tiene por nosotros. ¿Te fijas? Y el horrible terror desapareció. En Cristo desaparece ese terror y ahora sabemos que Dios quiere que volvamos a casa. Y Él está buscando, ¿no es cierto? Por eso es que es importante que nosotros hablemos y prediquemos a Cristo. Él quiere que volvamos a casa, no para castigarnos, sino para recibir a sus hijos con los brazos abiertos, hermanos. Otra cosa que tenía el hombre en aquel entonces, que ya era el pecado, obviamente. Tenía miedo y tenía el pecado, ¿no? Jesús ofreció en la cruz el sacrificio perfecto. Él expía o quita el pecado. El miedo, ¿no es cierto? Entonces ha desaparecido y el pecado ha sido conquistado, ¿ya? Y el camino hacia Dios está abierto para todos. El camino hacia Dios está abierto para todos. Entonces, ahí notamos, hermanos, cómo el sacerdocio supremo de Cristo es tan fundamental. Ya en los versículos 21 al 25, ya dice, y como en todo esto se interpuso un juramento, porque los sacerdotes levíticos se ordenaban sin juramento, pero él, ya, con un juramento, como dice la Escritura refiriéndose a él, el Señor lo juró y no se volverá atrás. Tú eres sacerdote para siempre, y Jesús es el garante de un mejor pacto. Además, en el antiguo pacto había que seguir, ¿no es cierto?, ordenando más y más sacerdotes levíticos, ¿cierto? Porque la muerte, hermanos, les impedía seguir ejerciendo. Claro, se iban muriendo cada vez y tenían que ir reemplazando, mientras que Él, en este caso Jesucristo, tiene un sacerdocio, hermanos, que no se acabará nunca. Nunca se acabará porque Él permanece para siempre. Por eso mismo, le es imposible, hermanos, imposible en todas las circunstancias y en todo tiempo, ya que está vivo, usted sabe que el Cristo que tenemos está vivo para siempre, ¿no es cierto? Y Él, listo, ¿no? Para salvar a los que vienen a Dios por medio de Él. Acuérdate que es solo a través de Cristo. Entonces, que es lindo poder predicar esta palabra y expresar, hermanos, esa tremenda esperanza que tiene el creyente. Entonces, el autor de Hebreos, él lo que está haciendo, está acumulando pruebas de la superioridad del sacerdocio de la orden de Melquisedec. Eso es lo que está haciendo. El de Jesús, ¿ya? Entonces, sobre el antiguo sacerdocio levítico, esa era la idea, ¿no? Y aquí aduce otras dos pruebas. Primero, hace hincapié, hermanos, en el hecho de que la institución del sacerdocio de la orden de Melquisedec fue confirmada por un juramento, ¿cierto?, de Dios. O sea, cosa, ¿no es cierto?, que no había sucedido en el caso en el Levítico, digamos, en el Antiguo. Y de hecho la cita es del Salmo 110:4, cuando dice, el Señor ha jurado y no se volverá atrás. Y dice, tú eres sacerdote para siempre de la orden de Melquisedec. O sea, la idea entonces de que Dios haga un juramento ya era impresionante, ya era alucinante, ya porque, de hecho, Filón, un escritor, hace mucho ya Filón lo había advertido. Señaló entonces que la única razón para hacer un juramento era porque la palabra de un hombre a secas no era garantía de credibilidad, pero si se jura, entonces sí, ¿ya? Entonces Dios no necesita nunca hacer un juramento, hermano, porque es imposible que no sea creíble. Su palabra, por tanto, ¿ya? Dios la llega a confirmar. Su palabra la confirma entonces con un juramento. Y como no había encontrado, había alguien superior a él, él jura por sí mismo, ¿ya? Lo que entonces nos enseña esto que era de mucha importancia. Así que es posible que desaparezca, obviamente, el sacerdocio ordinario, pero el sacerdocio de Jesucristo nunca dejará de existir. Porque Dios ha jurado, ¿qué dice? Que será para siempre. Y ahí increíble la bendición que tenemos, ¿no es cierto? El sentir, ¿no es cierto? Que tenemos a este tremendo Señor detrás de nosotros con una garantía impresionante, ¿ya? Y que esto nunca se acabará. Entonces, como su sacerdocio ha sido confirmado con un juramento, Jesús es garante de un pacto mejor, ¿ya?
Y recordemos entonces que la misión del sacerdote y de toda religión, ¿cuál es la idea? Es abrir, ¿no es cierto?, el camino de acceso a Dios. Y aquí nos encontramos con la palabra pacto, ya que luego la vamos a detallar. Entonces pronto tendremos que ver esta palabrita que es muy interesante. Entonces, de momento es suficiente decir, hermanos, que un pacto es, en esencia, un pacto es un acuerdo entre dos personas o partes que se comprometen a cumplir mutuamente ciertas condiciones. También quiero comentarle un poquito más acerca de cuando él dice que Jesús es hecho fiador. O sea, de hecho, esta antigua palabra es agus, que enseguida la vamos a seguir detallando, y describe a alguien que da una garantía, alguien que da seguridad. Es una persona que podría servir de fiador para un préstamo o alguien que pagaría la fianza para un prisionero. Así que Jesús, hermanos, es la mejor garantía de un mejor pacto. Entonces, hermanos, cuando vemos la palabra pacto, la palabra, ¿no es cierto? La antigua palabra es una palabra antigua que habla del diateque. Diateque no es el término usado comúnmente para pacto, que es sinteque, ¿no? El significado literal de diateque se acerca más a la idea de testamento, en el sentido de una última voluntad o testamento. Y aquí la idea, vemos que tal vez el autor está intentando hacer hincapié, hermanos, en que mientras que un pacto puede ser considerado como un acuerdo al que llegan dos partes, aquí el énfasis ¿cuál es? Es que el testamento es dictado solo por el testador. El acuerdo bajo el que nos encontramos con Dios a través de Jesús no es algo que nosotros hayamos negociado con Él, no. Él nos dictó los términos a nosotros y nosotros aceptaremos o vamos a rechazar esos términos. Eso es lo que habla, ¿no es cierto?, lo que es un pacto. Entonces, hermanos, Moisés entonces, hermanos, tomó el libro de la ley, se lo leyó al pueblo, que respondió con las siguientes palabras. El pueblo de la ley respondió de la siguiente manera: haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y obedeceremos. ¿Ya? El verso 7. Entonces el antiguo acuerdo estaba basado, ¿cuál era la idea? El Antiguo Testamento estaba basado en la obediencia a la ley, ¿ya? Y seguía vigente siempre, ¿no es cierto?, que los sacerdotes siguieran haciendo sacrificios para expiar las desobediencias a la ley. Entonces esta era una cosa interminable. Cada vez que los hombres caían tenían que ir, ¿no es cierto?, ofreciendo sacrificios. Y ahí notamos algo muy interesante cuando hablamos de que Jesús es el garante de un nuevo pacto mejor, de una nueva relación entre el hombre y Dios. Y la diferencia entonces, ¿cuál es? La diferencia es que el antiguo pacto, estas cosas hay que repetirlas para que usted más o menos se las grabe. El antiguo pacto que está basado en la ley, ¿ya?, en la justicia y la obediencia. Pero el nuevo pacto estaba basado en el amor y en el perfecto sacrificio de Jesucristo. Miren las diferencias. Entonces, el antiguo pacto estaba basado en lo que el hombre tenía que hacer. ¿Te fijas que tenía que ver mucho con las obras, en lo que tenía que hacer? Y el nuevo estaba basado en el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Te fijas? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. ¿Qué quiere decir entonces, hermanos, aquí? ¿Qué quiere decir el autor de Hebreos con eso de que Jesús es el garante? Vamos a ver esa palabra, el garante. Mire, esta palabra es el engullos. Esta palabra, el engullos, ese es el garante. Vuelvo a repetirla porque, como dije, pareciera que por repetición vamos aprendiendo un poquito más algunas cosas. El engullos es uno que da seguridad. Ese era el engullos, ¿ya? Uno que da seguridad. Y se usa, por ejemplo, de una persona que garantiza o que sale fiador o que avala, ¿no es cierto?, el préstamo de un banco. Es la seguridad de que se pagará el dinero. Y se usa de alguien que responde por un prisionero y que garantiza que el prisionero se presentará
a juicio. El engullo entonces es el que garantiza, mire, el engullo es el que garantiza que el acuerdo se va a respetar. Entonces, ¿qué quiere decir el autor de Hebreos? Se podría preguntar a lo mejor, ¿cómo sabemos que el antiguo pacto ya no está vigente? Y que el acceso a Dios ya no depende de lo que el hombre pueda alcanzar con su obediencia, ¿ya? Sino de recibir sencillamente el amor de Dios. ¿Cuál es la garantía? Entonces la respuesta es la siguiente. Jesucristo entonces sale como fiador, ¿ya? Y Él es el garante que promete entonces, Él es el garante que promete que el amor de Dios cumplirá su parte. ¿Te fijas? Y por eso hay varios versos, ¿no es cierto?, que Él, aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. ¿Ve? Entonces, hermanos, sencillamente con lo que tomemos la palabra, ¿no es cierto?, para decirlo de una manera más sencilla, tenemos que creer que cuando miramos a Jesús, ¿ya?, en todo su amor, estamos viviendo en el fondo cómo es Dios. Entonces el autor de Hebreo introduce una segunda prueba de la superioridad del sacerdocio de Jesús. El antiguo sacerdocio no tenía estabilidad. Los sacerdotes morían y otros iban ocupando su puesto, pero el sacerdocio de Jesús era para siempre, ¿ya? Y lo que importa en este pasaje son ciertas cosas, ciertos matices, las implicaciones de las palabras del autor casi no se pueden traducir exactamente. Entonces dice que el sacerdocio de Jesús nunca será desfasado, nunca será desfasado. Aquí hay otra palabra, es aparabatos. Y este aparabatos es un término legal que quiere decir inviolable. Mire, inviolable. O sea, un juez establece entonces que su decisión debe permanecer aparabatos. O sea, inalterable. Y también quiere decir intransferible. Mire, qué increíble, ¿no? Entonces describe algo que pertenece, hermanos, a una persona y que no se puede transferir a ninguna otra. De hecho, Galeno, ¿no es cierto?, el autor de obras de medicina, la usa para describir una ley absolutamente científica. O sea que no se puede violar, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué cosa no se puede violar? Por ejemplo, los principios sobre los que está fundado y se mantiene unido al universo. Esos son principios inviolables. Así que cuando el autor de Hebreos dice que el sacerdocio de Jesús es algo de lo que no se le puede despojar, ni puede poseer ningún otro, entonces es algo tan estable, hermanos, tan estable como las leyes que mantienen el universo. ¿Qué le parece? Su Maestro, su Jesús, nuestro amado Jesús. Entonces Jesús es y seguirá siendo siempre el único camino hacia Dios. Entonces el autor de Hebreos usa otra palabra que es muy interesante acerca de Jesús. Dice que Él permanece para siempre. Y aquí hay otra palabra, es paramenein. Este es el permanece. Y este verbo tiene varios matices característicos. Primero, hermanos, quiere decir, hermanos, que es seguir un oficio. Seguir un oficio. Nadie podrá jamás despojar a Jesús de su ministerio, porque es para toda la eternidad. Él seguirá siendo el único que puede introducir a Dios a los hombres. Y segundo, quiere decir continuar, ¿no es cierto?, en la capacidad de siervo. Eso es para menein. Es el único que puede continuar en la capacidad de siervo, ¿ya? Y de hecho, por ejemplo, en algunos casos, unos escritores dicen que esta palabra la usaban, ¿no es cierto?, por ejemplo, para que un hombre hacía provisión en su testamento para que sus hijas permanezcan, ¿no es cierto?, con su madre todo el tiempo que ella viva, habrán de quedarse con ella y ser su ayuda y su apoyo. Ahí está la palabra, paramenein, o sea, permanecer, ¿ya? Así que Él permanece para siempre, hermanos. Gracias a Dios por eso. Gracias al Señor por eso, hermanos, ¿no?
Entonces, hermanos, vamos al otro versículo del 7, del 26 al 28 para ya concluir. Me quedan pocos minutos. Ese era el sumo sacerdote que necesitábamos, uno que es santo, que jamás ha hecho daño a nadie, que es sin mancha, distinto de los pecadores y que está por encima del mismo cielo. Mire, varias cosas dice ahí, ¿no? Al contrario de lo que pasaba con los otros sumos sacerdotes, él no tiene por qué ofrecer sacrificio todos los días, en primer lugar por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo de una vez para siempre, cuando se ofreció en sacrificio a sí mismo, porque la ley nombraba sumos sacerdotes a hombres sujetos a debilidades, pero la palabra del juramento que ha venido después de la ley ha nombrado a uno que es hijo y que está totalmente capacitado para ejercer su ministerio para siempre. Entonces el autor de Hebreos, hermanos, continúa desarrollando el pensamiento de Jesús como sumo sacerdote. Empieza este pasaje usando una serie de grandes palabras y frases para describirle. Miren lo que hace, lo primero que hace. Dice que Jesús es santo, que en este caso la palabra es osios. Y esta palabra se aplica a Jesús en varios versículos, en Hechos 2.27, en el 13.35, se usa también en Apocalipsis capítulo 15, 4 o 16, 5, se usa del obispo cristiano en Tito 1.8, etc. Hay varios cuando hablamos de santo. O sea, esta palabra encierra una idea muy especial, hermanos. Siempre describe a la persona que cumple fielmente su deber para con Dios. Mire, que cumple fielmente, ya, siempre fielmente su deber para con Dios. La describe no tanto como les parece a sus semejantes, sino como es para Dios. O sea, osios contiene la más grande de todas las bondades, hermanos. ¿Te fijas? La que es pura a la vista de Dios. Después dice que Jesús, se dice que Jesús, que jamás ha hecho daño a nadie. En este caso es el Ácacos, jamás ha hecho daño a nadie. O sea, inocente fue, o quiere decir lo mismo, ¿no es cierto? Y en este caso hay otra palabra que es kakia, es la palabra griega para maldad. Por tanto, este Ácacos describe, ¿no es cierto?, al que está libre, hermano, de todo mal, ya que solo en él queda bondad. Eso es lo que pasaba con Cristo, solo había bondad en él. Describe a la persona en su comportamiento con sus semejantes. ¿Ok? Entonces, hermanos, y hay una tercera palabra que usa, dice que Jesús es sin mancha. Mire, otra palabra, amiantos. El amiantos describe a aquella persona que está totalmente libre de toda clase de defectos que pudieran impedirle acercarse a Dios. O sea, una víctima, hermanos, que tuviera algún defecto ya no podía ofrecérsele a Dios, ¿ya? Entonces el hombre contaminado no podía acercarse a Dios. Él, sin embargo, ya es amiantos, o sea, sin mancha, sin tacha. O sea, está capacitado, ya está capacitado para entrar en su presencia. ¿Ya? Hermanos, y la otra palabra que usa dice que Jesús es distinto de los pecadores. Pero esto no quiere decir que Jesús no fuera realmente un hombre, ¿eh? No tiene que ver con eso. Era distinto de los pecadores. ¿Por qué? Porque aunque sufrió todas las tentaciones de un hombre, las venció todas. Claro, y se mantuvo sin pecado. Entonces la diferencia entre él y cualquier hombre radica, ¿no es cierto?, no en que no fuera completamente humano, sino que fue el único ya en el que se encuentra la perfecta humanidad. Él fue el humano perfecto. También se dice de Jesús está por encima del cielo. Y en esta frase expresa la exaltación de Jesús. Entonces, si la anterior frase, estoy hablando de que era distinto de los pecadores, expresa la humanidad, ¿no es cierto? En este caso, expresa la perfección de su divinidad, cuando dice que está por encima del mismo cielo. Entonces, el que fue un hombre entre los hombres ha sido exaltado a la diestra de Dios, a la gloria, hermanos, que tuvo antes de que el mundo fuese. Entonces, el autor de Hebreos introduce ahora otro aspecto
en el que el sacerdocio de Jesús es infinitamente superior al sacerdocio levítico. Entonces, antes de ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo, acuérdense que el sumo sacerdote tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo, por sus propios pecados, porque también era pecador igual que los demás. ¿Ya? Entonces el autor está pensando especialmente en el día de la expiación, que ese era el gran día en que se hacía expiación por todos los pecados del pueblo. Entonces el día ya en que el sumo sacerdote cumplía su ministerio exclusivo, por lo general era el único día en que era él el que ofrecía los sacrificios, y todos los demás lo hacían posteriormente los sacerdotes subordinados, pero el día de la expiación oficiaba el sumo sacerdote en persona. Entonces, el primer acto del ritual era el sacrificio por los pecados del sumo sacerdote. O sea, lo primero que tenía que hacer era ofrecer sacrificios por sí mismo, ¿cierto? Ponía las manos en la cabeza del becerro para transmitirle sus pecados y hacía la siguiente confesión. Decía: ah, Señor Dios, he cometido iniquidad, he cometido transgresión, he pecado, yo y mi casa, oh Señor. Te suplico que cubras las iniquidades y transgresiones y pecados que he cometido, cometiendo transgresión y pecado delante de ti, yo y mi casa. Entonces, hermanos, el más grande de todos, los sacrificios levíticos, mira, empezaba con el sacrificio de un becerro por los pecados del sumo sacerdote. ¿Ya? Ese era un sacrificio que Jesús no tenía, nunca tuvo necesidad de hacer, porque él no tenía pecado. Así que el sumo sacerdocio, o el sumo sacerdote levítico, ¿ya? Era un hombre pecador, que ofrecía sacrificios de animales por el pueblo pecador. Entonces Jesús era el Hijo de Dios sin pecado, hermano, ofreciéndose a sí mismo, ¿ya? Por el pecado de toda la humanidad. Era la ley la que había nombrado al sumo sacerdote levítico, hermanos, ¿ya? Pero fue el juramento de Dios lo que dio a Jesús su ministerio, y por ser él quien era, el Hijo de Dios, nada menos, sin pecado, estaba dotado para su ministerio como nunca lo podía estar ningún otro sacerdote de la época del sacerdocio levítico. Entonces aquí vemos entonces que el mundo, ¿no es cierto?, de los adventistas, ¿te fijas dónde está centrado, dónde se centra? En el sacerdocio levítico, hermanos. Yo no entiendo eso, ¿no? Y aquí hace el autor de Hebreos lo que ya ha hecho varias veces en esta carta: deja una señal para indicar la dirección que va a tomar. Dice de Jesús entonces que se ofreció a sí mismo. En un sacrificio hacían falta dos: el sacerdote y la víctima. Pero en este caso, el autor de Hebreos ha demostrado, mediante un largo y complicado argumento, como dije, el capítulo 7 es uno de los más complicados que hay, que Jesús es el sacerdote perfecto. Y ahora va a pasar a otro pensamiento, que Jesús es también la ofrenda perfecta. Es la ofrenda perfecta, solo Jesús podía abrir el camino, ¿no es cierto?, que conducía o conduce a Dios. ¿Por qué? Porque él era el perfecto sumo sacerdote y ofreció el sacrificio perfecto de sí mismo. Entonces hay mucho en este argumento, hermanos, que nos resulta difícil de comprender. Yo lo entiendo, ¿no? Pero se nos habla en términos de ritual y de ceremonias de hace mucho tiempo, pero hay algo eterno que permanece. El hombre busca, hermanos, busca la presencia de Dios. Su pecado ha levantado una barrera entre él y Dios, pero está inquieto hasta que encuentre su descanso en Dios, en este caso su reposo. ¿Te acuerdas que hablamos del reposo? Su reposo en Dios. Y Jesús, no hay otro, hermano. Jesús es el único sacerdote que puede presentar la ofrenda que abre, ¿no es cierto?, de nuevo, hermanos, el camino para que los hombres se vuelvan a Dios. Así que hay que hablar, hay que predicar, hay que enseñar, hermanos, hay que enseñar que Jesús viene a buscar una iglesia. Hay que enseñar, hermanos, que Cristo está dispuesto a reconciliarse con el hombre, ¿ya?
y que Él ha hecho todo lo que tenía que hacer, lo ha hecho para bendecir a este mundo, hermanos, ¿ya? Así que gracias a Dios, bajo la ley de Moisés, los sacerdotes siempre fueron hombres débiles, pero Jesús es el Hijo hecho perfecto para siempre, porque Él es el sumo sacerdote perfecto, hermanos. Él pudo ofrecerse a sí mismo como un sacrificio perfecto por nuestros pecados. Entonces terminamos y concluimos, hermanos, de que Jesús está perfectamente calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Y fíjate, hermanos, que hoy día está presente. Sigue Él haciendo, sirviendo a la humanidad, a los que han recibido su nombre. Sigue intercediendo allá arriba en los cielos. Así que un abrazo, chiquillos, un abrazo, una bendición para cada uno de ustedes. No, que Dios nos ayude en esto, ¿ya? Damos gracias por el Cristo que tenemos. Amén. Entonces ya mañana nos encontramos en el caso de Facebook. Me despido para mañana encontrarnos entonces ya con el capítulo 8. Espero que sigan trabajando y compartiendo estas enseñanzas para que algunos vayan comprendiendo ciertas cosas. Muchas gracias, hermanos. El Señor les bendiga grandemente, ¿no?